adelante. Muchas gracias. Agradezco muchísimo estar en este panel. Quisiera, antes que nada, dedicar esta presentación a las estudiantes, a las mujeres que con gran pasión estudian los mares o quieren dedicarse a estudiar los mares. Creo que es muy importante que sepan que se les dedica a ellas. Y también un agradecimiento a participar en este encuentro, particularmente al Club de las Lulús por su gran amistad, pero al chat académico de académicas de la Facultad de Ciencias por el valioso debate generacional que hemos tenido en algunas ocasiones, y a mucha otra gente. Los datos que voy a presentar aquí, unos son de investigación, pero otros son básicamente el apoyo que mucha gente me dio para mostrar cuál es el papel de las mujeres en la oceanografía o en las ciencias del mar. Y yo creo que eso es muy importante, este diálogo que tuvimos para poder saber en dónde estamos y ante todo, integrar la información que creo que está muy, muy dispersa. El guión de mi plática va a ir centrado en por qué nos apasiona. El eje central son los océanos, pero principalmente es por qué nos apasiona, quién lo estudia y quiénes eligen estudiarlo. Entonces, ¿por qué nos apasiona? Y aquí Ligia tiene razón, ella dio una parte de la importancia de los océanos que es muy, muy valiosa, pero yo voy a dar otras que les suman para que sumen a todas las diferentes disciplinas. El mar es demasiado grande para ignorarlo, dijo Lubchenco y Gaines, pero particularmente porque ocupa ese 71%, y al ser más extenso, algo que es más grande, tiene un gran impacto en el planeta. Está interconectado, cambia continuamente, como dijo Ligia, es impredecible, pero los datos que nos requieren para tomar las decisiones deben ser predecibles. Es complejo por todos estos diferentes ejes que hay: atmósfera, vida, suelo, fondo marino, la hidrología y el cambio climático. Y requiere de herramientas altamente especializadas, lo cual lo hace extraordinariamente costoso, pero también conlleva una gran cantidad de retos, particularmente retos de tipo técnico, y los más importantes son los de coordinación. Coordinación de financiamiento, coordinación de tener las capacidades, coordinación de tener los equipos, hasta llevarlos a bordo. Y por lo tanto, la investigación de los océanos, simplemente por el hecho de que es más grande en el planeta, es necesaria. Incide sobre muchos, casi prácticamente los 17 objetivos del desarrollo sostenible, pero en mi plática me voy a enfocar principalmente en el de educación, el balance de género, obviamente el de la vida bajo el mar y el de poder tener pues una mayor equidad. También incide en la cuestión de cambio climático, y está el Acuerdo de París, en riesgos, y particularmente riesgos es uno de los temas más importantes, porque el mar, al ser más grande, incide en riesgos. Y voy a hablar de las grandes oportunidades que ofrece la década, porque el día de hoy exige que lo hagamos con un equilibrio y balance de género. Y de otros conocimientos también. Entonces, como había mencionado Lucía, pues siempre una imagen dice más cosas. El hecho de que tengamos sequía en un lugar, generar desarrollo, cultivos, depende de los mares. ¿Por qué? Porque el agua se evapora y es transportada por el viento como nubes y cae en algún lugar. O simplemente es tan frío que impide que haya lluvia en ese lugar y tengamos sequía un año, otro no. Y el poder predecir requiere tener excelentes datos del océano. También en muchas ocasiones hay grandes riesgos y las oportunidades de hacer ciencia única cuando aparece una crisis. Es fundamental el tener datos previos y poder empezar a tener datos base y poder confirmar, pero el principal problema es que incide sobre las comunidades locales y sobre todo en la zona costera y las grandes pérdidas y el costo que tienen las grandes pérdidas. Por lo tanto, nuevamente los océanos se vuelven fundamentales. Y nos nutre. La vida humana y la vida en general depende de tres cosas: el poder respirar, el poder comer y el poder tomar agua. Entonces, los servicios que proveen los océanos son justamente esos tres, y además de muchos otros más. Y el costo que tiene, el valor económico que da, es muy alto en cantidades exorbitantes de dinero que nunca medimos y que no evaluamos porque lo damos por hecho. Entonces, el país es
generación que tenemos para estudiarlo y para conocerlo. Esto no nada más es en plano, sino es en 3 dimensiones y podemos hablar en 4 cuando hablamos del tiempo. Y cuando hablamos de estas 4 dimensiones, pues el conocer tanto la columna de agua, no solamente el fondo marino, conocer su vida y las diferentes escalas de vida que van desde micras hasta grandes organismos y que además están moviéndose en forma continua. Como lo mencioné anteriormente, hay una interconectividad. Lo que llega del continente al mar, que pueden ser contaminantes, pueden ser plásticos, pueden ser padecimientos que van directamente al mar y que son transportados, pues los podemos desechar nosotros, pero nos los puede desechar el país de junto y la corriente transportarlo a nuestro país y nosotros ser el lugar donde lo vamos a recibir y donde vamos a ser afectados. Entonces, igual ocurre un tsunami y ocurre en Japón, pero nos afecta en México. Y así sucesivamente. Entonces, lo importante es tener conocimiento que tanto los organismos como el ambiente marino está conectado y tiene un efecto sobre las comunidades y sobre los países. Entonces, tenemos estereotipos y yo les pediría que vean rápidamente esta imagen y me digan cuántas mujeres ven allí trabajando. Entonces, en los estereotipos que nosotros planteamos, pensamos que el trabajar con maquinaria grande, con robots y para poder estudiar los océanos tenemos que tener una visión multidisciplinaria, porque ante todo lo que hacemos es estudiar un ambiente fluido y además lo que se llama en geografía una ontología húmeda. Y esto quiere decir que requerimos científicos de la Tierra, donde están los geógrafos, los geofísicos, los geólogos, los paleoceanógrafos, los oceanógrafos con sus 4 disciplinas principales y las nuevas emergentes, las ingenierías, las ciencias de la sostenibilidad. También la arqueología y la historia son fundamentales para entender qué está pasando o qué pasó en un lugar. La parte educativa y se integran con ellos y que muy rara vez los llegamos a integrar. El arte, el diseño, la cinematografía, la fotografía, el dibujo y el video, que son cosas que nos dan una imagen real de lo que está ocurriendo. La comunicación, la literatura, la poesía, que inspiran a las personas a voltear a ver al mar y a verlo como algo especial. Las ciencias políticas que nos explican, pues ahora sí, la importancia que tiene para un país y generar ciencia que es estratégica para el largo plazo y que haya un financiamiento para ella, accionable para los tomadores de decisiones y una ciencia funcional e irreemplazable. Buques y para eh, formación de alumnos. Entonces, muy específicamente, para la estrategia que seguí es escribir a diferentes instancias pidiendo información, tratando de responder esas 3 preguntas que mostré al inicio, y en esto están las diferentes disciplinas que también solicité, donde había, pero que cambian de institución a institución. Quería yo datos anuales, lo cual no siempre hubo, entonces di alternativas como datos multianuales como en quinquenios y acomodar para nuestros estudiantes saber que la investigación en multidisciplina, y les voy a dar un ejemplo de ello, en este caso una zona de oxígeno mínimo que ocurre frente a México, se vuelve muy importante por los procesos biogeoquímicos que ocurren desde la superficie del océano hacia el interior del océano hasta el fondo del sedimento, la superficie del sedimento. Y en este caso, estos cambios van asociados a cambios en EH, que es el potencial redox, y que implica que los elementos que hay disueltos en la salinidad del agua y particulados cambien su forma a reducida y oxidada, y esto permita que haya unión o disociación de diferentes elementos y compuestos, y eventualmente al precipitarse como nieve marina junto con la parte biológica que muere y que se deposita en el fondo marino, se integre en formas
que son fácilmente utilizables por las bacterias o los organismos y que permitan constituir, en este caso, recursos minerales. Y en este caso son nódulos polimetálicos en la colindancia con México y en la parte de México. Y esto permite, con un modelo teórico y también numérico, con datos ambientales, datos del fondo de la columna de agua y de los procesos que hay en la columna de agua y de la hidrología, generar un modelo de, por ejemplo, en este caso, cómo se distribuye el níquel en el fondo marino. Y con este mapa de distribución, sabemos que va a haber minería en las próximas décadas para recursos minerales a esas profundidades. Pero lo que se vuelve importante es que hubo la necesidad de proponer zonas de conservación que no se tocaran y que además permitieran reflejar este mismo tipo de fondos para las generaciones futuras, parte de lo que se llama justicia generacional o justicia social generacional. Y en ese sentido, a lo mejor me equivoco, pero no soy especialista en esto, ¿no? Pero lo importante es que se diseñaron una serie de zonas de conservación, las cuales se encimaban en cierta forma con los contratos que ya se habían otorgado para exploración, y entonces hubo que moverlos, y estos se movieron, y lo que ven en la parte inferior derecha es cómo se quedaron ya 11 sitios de conservación que lleva a cabo la Autoridad de los Fondos Marinos. Entonces, para tomar una decisión de conservación y preservación para el futuro, hubo que tener conocimiento de datos biológicos, geológicos, bioquímicos, hidrográficos y demás. Entonces, un poco para que ustedes sepan por qué es la importancia de la investigación en multidisciplina. Otra es, por ejemplo, cómo la tecnología nos ha ayudado a obtener mejores resoluciones. Entonces, el contar el día de hoy con vehículos autónomos o vehículos cableados que tienen cámaras de video, y estas cámaras de video han ido evolucionando a tener mayor definición, nos permite ver el fondo marino, unir las imágenes en fotomosaicos, y cada imagen, como está a la derecha, es un cachito de una serie de distintos transectos que hemos hecho, y esto nos permite saber cómo se distribuye la biota o algún recurso y el fondo marino en general, y lo podemos hacer también en columna de agua. Las resoluciones del día de hoy permiten tener estas imágenes que tienen unos cuantos metros, nada más, de resolución. Anteriormente, cuando queríamos ver el impacto de arrastre sobre el fondo marino, pues teníamos nada más las líneas de cómo había impactado, pero no sabíamos cómo había impactado hasta que veíamos la foto, pero no podíamos ver más. Entonces el desarrollo en 20 años ha sido realmente fascinante. Otro ha sido el conocimiento de la diversidad biológica, como decía Susana, y les presento lo que la década de los océanos, hasta la década pasada, percibió de cuáles eran los vacíos y omisiones de conocimiento de la diversidad biológica. El día de hoy, con mayor exploración, con herramientas tales como telepresencia, inteligencia artificial y las bases de datos y el poder procesar imágenes y video, nos ha permitido conocer más cómo se comportan, por ejemplo, en el panel superior de la imagen, pulpos que usan las fracturas del hidrotermalismo en montes marinos para tener los sitios de incubación de huevecillos que las hembras incuban, cuidándolas sin alimentarse durante semanas y meses. O bien el poder tomar muestras muy delicadas y detalladas de un pedacito de coral, en este caso un coral de chicle, que nos permite analizar su genética y conocer que muchas de estas especies llegan a vivir, no esta en particular, pero otros corales de profundidad, 17,000 años, o esponjas que tienen 11,000 años y que están vivas. Entonces, este tipo de estudios son fascinantes y que los hacen hombres y mujeres. Entonces, la genómica nos ha permitido también conocer la antigüedad de muchos de estos linajes, y particularmente sabemos que nuestra vida en el planeta se origina en los mares, en ambientes reductores, y que tienen más de 3.300 millones de años de haberse iniciado. Y esa pues, está presente en muchos de estos sitios con quimiosíntesis, que es la zona oscura del mar, toda la columna de agua, por debajo de 200 metros, y algunos de los fondos marinos. Entonces, ¿cómo nos distribuimos como investigadoras en las ciencias del mar y qué nos dicen los estudios internacionales? Entonces, sabemos que esa es una gráfica de lo que se llama el reporte de las ciencias oceánicas global,
y nos dice que, por ejemplo, en países como Croacia, la distribución de mujeres en las ciencias del mar es más del 50%, es alrededor del 60 y tantos por ciento, mientras que otros países tienen menos del 5% o del 12%, y México, pues ahorita van a ver cómo lo hemos analizado. En las disciplinas, sabemos que en la oceanografía tenemos valores más altos que en las ciencias naturales, pero también reconocemos que no hay paridad, o que sí hay paridad en algunos niveles, por ejemplo, en la oceanografía física a nivel internacional, durante los estudios de doctorado, pero después la meritocracia para la contratación, la promoción y la definitividad se pierde y se revierte totalmente. Hay desafíos personales, hay prácticas culturales y hay prácticas de los comités. Entonces, esto varía de país en país. Y la cuestión es adicionalmente que también hay estas tendencias diferentes en categorías y niveles. Por ejemplo, hay más mujeres en los asistentes de investigación y se va reduciendo conforme aumentamos el nivel que van adquiriendo en las estructuras institucionales, y encontramos un techo de cristal principalmente en los funcionarios, donde pues también vemos una gran variabilidad de institución en institución y de país en país. Entonces, en las instituciones nacionales, y aquí tengo los ejemplos de la Universidad Autónoma de Campeche para EPOMEX, y vemos cómo se comparan estos datos con los datos del CICESE. Y los puse comparativos y puse esta línea punteada, que es este 36-38% que registra el GORS. Y vemos también comentarios que me enviaron de diferentes universidades y que son muy claros, en donde me dicen, pues por ejemplo, oceanografía física y química es impartida por oceanólogos del género masculino solamente. O lo que nos muestran en las páginas, de un 30% de mujeres, 70% de hombres, con aproximadamente 25 investigadores contratados, o en el CINVESTAP con 35 personas, y también el porcentaje que encontramos en investigación, que es totalmente diferente como lo encontramos en técnicos auxiliares. Encontramos asimismo, por ejemplo, para el CICESE, que en las diferentes disciplinas se contrata mayor número de hombres en el caso de la oceanografía física con respecto a la biológica o a la ecología marina. Y esto ha tenido un cambio a lo largo de las diferentes décadas, que son los diferentes colores que ustedes ven, en donde vemos que hay un incremento en la contratación de mujeres. En el caso de la UNAM, podemos ver muy específicamente en el caso del Instituto de Ciencias del Mar, que la contratación a lo largo de 5 décadas es prácticamente similar, no hay mucho cambio. O que la proporción, digamos, la proporción de hombres y mujeres ha sido muy similar a lo largo de estas 5 décadas. Sin embargo, podemos ver que las proporciones son distintas en investigación, estas dos primeras barras en cada una de las, son quinquenios, no son décadas, son quinquenios, y podemos ver que son distintas, aunque son muy similares y se mantienen a lo largo de los 5 quinquenios, investigadores con referencia a técnicos. En la evaluación y en la promoción también me basé nada más en los datos que tengo del instituto, y en estos podemos ver el cambio que se ha venido dando a lo largo de los 5 quinquenios para la contratación de titulares CES o de la promoción de titulares CES entre hombres y mujeres. Y a la vez, esto con referencia a esta nota que salió publicada la semana pasada, que generó un gran debate y una gran polémica, pues esto podemos decir que varía de institución en institución y varía de generación en generación y de persona a persona. Entonces marqué en rojo las 3 que somos titulares CES y los hombres titulares CES de esta misma gráfica, y podemos ver que realmente no sería el caso y que este artículo publicado en Nature podría ser todavía mucho más rebatido si empezáramos a ver caso por caso, institución por institución y nivel por nivel. En el caso de las investigadoras principales que participan en campañas oceanográficas, a nivel internacional, Alemania señala que 3 de 4 fueron investigadores principales hasta 1995, que llegó Ange Boetius. Y después, a partir de entonces, es el 50 y 50%, ya medido en 2020. A nivel nacional, los valores también cambian, y por ejemplo, en el caso del CINVESTAP no ha habido una sola mujer jefa de campañas oceanográficas,
En la Universidad Autónoma de Campeche, una mujer durante 30 años llevó a cabo las campañas oceanográficas, no había hombres tampoco, pero lo más importante es que ella ya se jubiló. En Dos el caso, minutos. sí, está bien. Entonces, para la UNAM, por ejemplo, aquí podemos ver el historial en quinquenios y cómo ha venido cambiando en el Puma, en el Justo Sierra, esto es para CICESE, y va de la mano con cómo han sido contratados, porque si cada quien pidiera una campaña, pues esa campaña sería la campaña o sea, tendríamos la misma proporción. Entonces, ¿quiénes eligen estudiar los mares? Y comúnmente hay muchas mujeres que están queriendo participar en los mares, pero no siempre se inscriben mujeres. Por ejemplo, en la Universidad del Mar o en la Universidad Veracruzana, a veces son generaciones solamente de hombres. Entonces, ¿qué da la universidad, por ejemplo, para capacitación? Y ese es el curso de métodos oceanográficos, y podemos ver que es casi una paridad entre hombres y mujeres. En el caso de las campañas SIXPI que yo llevo, vean cómo ha venido cambiando también en los diferentes quinquenios de los años que ha venido llevándose esta campaña de SIXPI. Entonces, las estrategias de información de posgrado que obtuve principalmente son de las de Ciencias del Mar y son de la Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra. Y también CICESE me mandó sus datos y podemos ver que en el caso de CICESE las tesis concluidas son prácticamente con paridad. En el caso de hidrometeorología de la Universidad de Guadalajara, pues son oceanógrafos físicos principalmente o físicos y vean el patrón totalmente diferente en los diferentes quinquenios. En el caso del posgrado nuestro, vemos esta gráfica que se vuelve muy interesante con un predominio de hombres en los primeros quinquenios y después un predominio de mujeres en los diferentes quinquenios. Y este cambio está dado principalmente por las tesis de maestría, que están en un mayor número, y en donde más número de mujeres se titulan y concluyen las tesis de maestría con respecto a varones o a hombres, y en el caso de las tesis de doctorado, pues simplemente sí ha habido un incremento, pero todavía siguen siendo más las tesis en hombres las que se concluyen. ¿Qué oportunidades tenemos? Yo creo que tenemos oportunidades individuales, institucionales y a nivel nacional. Entonces, en el caso individual, creo que hay que promover y sensibilizar más la importancia de que ahí están los océanos, los podemos estudiar todos, hombres y mujeres, que podemos participar, cuestionar, explicar, escuchar a hombres y mujeres y apoyar vías de información para cómo es la ciencia, como lo estamos haciendo el día de hoy, y eliminar todas las barreras que pueda haber para que exista realmente una equidad de género. O sea, lo que queremos es que sí haya esta equidad de género. Y para eso hay herramientas que deben generar las instituciones. En el caso de la UNAM hay más de 10 lineamientos, códigos y diferentes herramientas, instrumentos. Debe haber comisiones de género locales que sean funcionales y donde estén participando las comunidades, y garantizar sobre todo que las mujeres participen en la toma de decisiones, creando portales también de alerta que permitan hablar y que sean escuchadas sin que haya un juicio y que haya espacios seguros. En el caso a nivel nacional, debe haber particularmente políticas de género y que se incremente la presencia de mujeres en la toma de decisiones en los niveles más altos. Y sobre todo, incorporar mujeres en diferentes programas y que haya estos programas. Pero particularmente, y esto lo puse en itálicos, porque lo tomé de una publicación de Zippel et al., en donde se señala que en Alemania, por ejemplo, hay un programa de incentivos, de planes de equidad de género y de buenas prácticas de gestión para los mares, en donde se le da un dinero a las instituciones, a las universidades, para que contraten no específicamente mujeres, sino líderes. Y entonces se le da la oportunidad a las mujeres de participar en estos contratos y de esa forma, poco a poco, ir generando este liderazgo también de mujeres. Entonces, con esto concluyo mi plática, Lucía. Gracias.